Hola, soy Silvia Hurtado, soy doctora en psicología. Quiero hablar del narcisismo en el TLP. Es verdad que muchas personas que tienen TLP a veces se comportan con muy poca empatía y la gente que les rodea se siente utilizada y se siente manipulada y piensan que no tienen corazón o que no tienen sentimientos o que hacen daño a cosa hecha y que son malas personas por tanto, ¿no? No es exactamente así. Las personas con TLP es verdad que se comportan de esa manera, pero es como un efecto secundario de cómo ellos saben sobrevivir. Las personas, la mayoría, vaya, puede que haya algún TLP que no tenga sentimientos de verdad, pero eso es muy raro. Yo no lo he visto nunca, por lo menos. Las personas con TLP suelen tener una identidad poco definida, suponiendo que lo normal sería tener una identidad definida, un círculo cerrado. Las personas con TLP se sienten como a medio hacer, como muy vulnerables, como muy inseguras, como si la vida fuera un mundo cuyas reglas no entienden y no saben participar de él. Entonces, la única manera suya de participar en un mundo del que no entienden las normas es ponerse delante un escudo, una máscara, una defensa narcisista. Esto es una defensa narcisista, que es como estrategia para cubrirse a ellos. Ellos están tan centrados en su necesidad de no mostrarse vulnerables y de que nadie les haga daño que sacan esta especie de pincho de cactus. Esto es como la parte tierna del cactus y este es el pincho, como dice el doctor José Luis Carrasco, que las personas con TLP es como un cactus, ¿no? Entonces la gente que está desde fuera es como que se daña o como que los malinterpretan, porque realmente es verdad que a veces mienten o hacen o intentan dar pena o intentan dar miedo, y es verdad que muchas veces manipulan y se comportan de una manera crítica con los demás, pero ellos son luego los que primero se sienten culpables, arrepentidos, avergonzados, lo cual les hace todavía más daño en su estructura interna, y al estar más dañados internamente aumentan el tamaño de su defensa. Entonces es un bucle en el que van entrando, en el que se sienten cada vez más débiles y cada vez más agresivos, y al final se les termina quitando las ganas de vivir, porque no saben cuáles son las reglas para poderse llevar con estas personas bien y poder entenderse y poder formar grupos y ser uno más. Entonces las personas con TLP muchas veces piden ayuda cuando están desesperados, que tienen esos momentos de culpabilidad y de arrepentimiento y de vergüenza. Piden ayuda para intentar construir su autoestima, su identidad, saber quiénes son, y entonces a partir de ahí poder relacionarse con el resto sin necesidad de usar ningún escudo, ni ningún pincho, ni ninguna defensa. Esta defensa narcisista, en cuanto las personas con TLP desarrollan habilidades, desaparece, y entonces sale la verdadera persona con TLP, su verdadera esencia, que suele ser empática, creativa, con mucho gusto por los animales, por la naturaleza. Esas sí son las verdaderas personas con TLP. Entonces, no es que no tengan empatía, sino que están tan centrados en su necesidad de cubrirse para que no le hagan daño, que se comportan de esa manera con el resto. Pero tienen la empatía, por naturaleza sí la tienen. Distinto es una persona que tiene narcisismo puro. Una persona que tiene narcisismo puro tiene su identidad bien definida, y lo que pasa es que considera que todos los demás son inferiores, todo lo contrario que el TLP. El TLP ni sabe quién es y además ve que todo el mundo está mejor que él, pero las personas narcisistas es lo contrario. El trastorno narcisista de la personalidad es una persona que realmente no tiene empatía y que considera que el resto, la mayoría de la gente, son mediocres, poco importantes. Muchas veces tienen prejuicios en forma de clasismo o de racismo o de machismo, y consideran que los demás, pues bueno, pues están ahí pues para cubrir sus necesidades. Y entonces pues muchas veces los explotan o los utilizan en beneficio propio y los desprecian, y entonces pues se sienten superiores y también tienen de base una baja autoestima, pero ellos no conectan con esa baja autoestima, y entonces pues no tienen muchas veces arrepentimiento ni culpa, sino que les parece que es que la demás gente se indignan con los demás porque son los demás los culpables. Para poder mantener esta admiración por sí mismos y que los demás también lo admiren, usan varias estrategias. Por ejemplo, destacar en la belleza física, con musculación, con operaciones de estética, maquillaje, ropa cara,
Otras veces destacar en el trabajo, teniendo mucho éxito profesional, haciéndose famosos, dándose mucho bombo en las redes sociales para coger mucho reconocimiento externo. O también adquirir bienes materiales, coches, casas caras, amistades de renombre, pertenecer a organizaciones muy bien vistas socialmente, también pues como forma de ellos, sentirse ellos que valen y que también los demás lo reconozcan. Entonces estas personas con, las personas con un trastorno de personalidad narcisista como las personas con un trastorno de personalidad límite con defensa narcisista, ambas pueden tener reacciones de ira muy intensas y perder la empatía y hacer daño, a veces incluso queriendo. Pero el motivo es muy diferente. En el TLP es porque se ciegan con la posibilidad de que le hagan daño, y el narcisista hace daño pues porque siente que tiene derecho, un derecho especial por el hecho de ser él. Y entonces pues no tiene que cumplir las mismas normas que el resto, porque para eso es superior y para eso el resto es inferior y no tiene tanta valía. La relación que sí puede haber entre una persona narcisista y una persona con TLP es que muchas veces en la historia de vida de una persona de alguien que tiene TLP ha habido alguien narcisista a su alrededor. Alguien narcisista que por cubrir sus necesidades ha descuidado las necesidades del resto y los ha tratado como inferiores, como basura, y entonces este exceso de autoestima, falso, pero exceso de autoestima, provoca que el que está aquí se quede a medio formar. Entonces, criarse con una persona narcisista puede provocar TLP. Es uno de los factores, de hecho. Entonces, la persona con TLP tiene una defensa narcisista, pero no es narcisista. Es muy importante entender esa diferencia. Si os ha gustado este vídeo, podéis suscribiros al canal o encontrar más información en www.terapiaicónica.com.